Noticias de última hora, directamente desde el Congreso de los Estados Unidos. En una muestra de apoyo contundente, legisladores estadounidenses han prometido reforzar las defensas en Taiwán, tras una visita bipartidista a esta isla, solo días después de que China realizara ejercicios militares masivos alrededor de Taiwán. Y es que estos ejercicios, los más grandes en más de un año, se llevaron a cabo poco después de la toma de posesión del nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, conocido por su firme postura a favor de la soberanía y la identidad distintiva de Taiwán, algo que al menos Beijing detesta abiertamente. Durante una conferencia de prensa en Taipei, el representante Michael Cole, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó estos ejercicios como una táctica de intimidación para castigar la democracia, pues él y otros legisladores prometieron acelerar el envío de armas defensivas desde los Estados Unidos para fortalecer la capacidad de defensa de Taiwán. Esta visita bipartidista y las promesas de apoyo representan un claro mensaje de que Estados Unidos está comprometido a respaldar a Taiwán frente a las crecientes amenazas de China. Citando la reciente financiación militar extranjera para Taiwán, la cual fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues este legislador se comprometió a conseguirle a Taiwán las armas que compró a Estados Unidos lo antes posible. Entre sus palabras, estamos avanzando en esos sistemas armamentísticos. Me gustaría verlos más rápidos, pero son comunicativos. Estados Unidos mantiene relaciones muy estrechas, pero al mismo tiempo informales con Taiwán, y está obligado por ley a suministrar armas a esta isla para defenderse. Sin embargo, Taiwán también ha expresado repetidamente su preocupación por los retrasos en estas entregas de armas estadounidenses, particularmente luego de la invasión rusa a Ucrania. El presidente Lai y yo hemos tenido una conversación muy aleccionadora y, sin embargo, muy directa sobre la amenaza que enfrenta esta isla por parte de su vecino del norte. Fueron palabras del legislador, refiriéndose a China. El gobernante del Partido Comunista de China considera a Taiwán como parte de su territorio, a pesar de nunca haberlo controlado, pero ha prometido tomar la isla por la fuerza si es necesario. El ejército de China inició 2 días de ejercicios el jueves pasado, enviando buques de guerras y aviones de combate, todos estos alrededor de la isla de Taiwán y las periféricas, en lo que llamó como un fuerte castigo por actos separatistas de estas fuerzas taiwanesas. Afirmó que los ejercicios estaban diseñados para probar su capacidad de tomar el poder sobre la isla. Beijing ha denunciado durante mucho tiempo al nuevo presidente Lai como un separatista peligroso y condenó su discurso de toma de posesión, durante el cual pidió a China que cese su intimidación a Taiwán. La gran mayoría de los taiwaneses no desea vivir bajo el dominio chino, pero bajo Xi Jinping, el líder más autoritario de China en una generación, Beijing se ha vuelto más asertivo y ha aumentado la presión diplomática, económica y militar sobre su vecino democrático. En la atmósfera, a menudo amargamente polarizada del Capitolio, el apoyo a Taiwán se ha convertido en uno de los pocos puntos que están por lo menos en de acuerdo tanto republicanos como demócratas. Sin disuasión, el presidente Xi Jinping tiene ambiciones audaces muy agresivas, y solo tenemos que hacer todo lo posible para que pueda ver el riesgo que supera su recompensa, que el riesgo que él puede correr es demasiado alto. Creo que la disuasión que brindaremos y que estamos brindando con nuestra presencia ayudará a evitar eso, afirmó Cole, el republicano legislador. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que se oponía firmemente a la visita y había también presentado severas gestiones ante Estados Unidos. Instó a los legisladores estadounidenses a que dejen de jugar
la Carta de Taiwán, dejar de interferir en los asuntos internos de China, dejar de apoyar y tolerar a las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán, y que dejen de socavar las relaciones entre China y Estados Unidos, y la paz, el estrecho que está más que todo inestable. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, calificó la visita de estos legisladores estadounidenses como una poderosa demostración del fuerte apoyo bipartidista entre Taiwán y los Estados Unidos. También es muy importante un gesto de solidaridad que demuestra que Estados Unidos apoya firmemente al Taiwán democrático y por esto estamos profundamente agradecidos. Fueron palabras por parte de Lin en una conferencia de prensa. Los ejercicios militares de China tenían como objetivo expresar su descontento con el presidente Lai, un presidente elegido democráticamente por el pueblo de Taiwán. Pero añadió que también tenían otro objetivo. Creo que los ejercicios militares fueron también la forma en la cual la República Popular de China dio la bienvenida a esta delegación, refiriéndose al nombre oficial de China, República Popular China. La delegación también se reunió con Lai, el nuevo líder de Taiwán, el lunes por la mañana, al llamar al legislador estadounidense el viejo amigo de Taiwán. Se agradeció a esta delegación por su firme apoyo a Taiwán y prometió profundizar la cooperación con Estados Unidos y con otros países que sean de ideas afines para mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad regional. Entre sus palabras más importantes es que admira profundamente el concepto de paz a través de la fuerza que tiene el expresidente estadounidense Ronald Reagan. Por lo tanto, en el futuro busca mejorar esta reforma y reforzará la defensa nacional, mostrando al mundo la determinación del pueblo taiwanés con defender su patria. Con su apoyo, espero que el Congreso de los Estados Unidos, a través de estas acciones legislativas, continúe ayudando a Taiwán a fortalecer sus capacidades de autodefensa, promoviendo así los intercambios y las cooperaciones bilaterales. En respuesta, felicitaron a Lai por asumir la presidencia y afirmaron que Taiwán tiene al hombre adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Debemos asegurarnos de que nadie en su sano juicio intenta alterar la paz que se les permite prosperar. Estados Unidos es siempre un socio confiable, y siempre lo será, y ninguna coerción o intimidación va a frenar o detendrá las visitas rutinarias del Congreso estadounidense a Taiwán. Recordemos que este legislador también visitó a Taiwán por última vez en abril del año 2023, y en aquel momento él se reunió con la expresidenta Tsai Ing-wen. China en aquel momento respondió con una demostración de fuerza militar y luego impuso sanciones a este legislador. En agosto del 2022, China organizó los Juegos de Guerra masivos en todo Taiwán para demostrar su descontento con la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Nancy Pelosi. En aquel momento, Beijing disparó misiles contra las aguas que rodean la isla y simuló un bloqueo con aviones de combate y buques de guerra, esto en su mayor demostración de fuerza en años.